Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:06 de este 12 de abril de 2023, daremos inicio a la 13ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los recursos, de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 12.411 y 16.139, diagonal ICR-76 y acumulados, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 3 acuerdos adicionales a los 3 ya listados en el orden del día. ¿Sería cuánto, comisionado presidente? Gracias, secretario. Le pido que por favor tome la votación correspondiente con las modificaciones a que ha hecho referencia. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya propuestas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 12ª sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la 12ª sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de la presente anualidad. Como punto 4, tenemos listada la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica la estructura orgánica de este instituto. Esta modificación que se somete a su consideración es necesaria para atender la distribución de atribuciones que se realizó en el nuevo reglamento interior, por lo cual, en virtud de que previamente fue circulado el presente acuerdo, le solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se modifica la estructura orgánica de este instituto. Como punto 5, contamos con la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual General de Organización de este instituto. En virtud de que fue previamente circulado este manual, solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual General de Organización de este instituto. Muchas gracias, secretario. Quiero señalar y felicitar a todo el personal del instituto por este trabajo que se hizo, trabajo muy largo, muy abundante, muy de aportar cada uno de nosotros lo mejor de sus opiniones al reglamento, al manual y a la estructura orgánica que hoy tenemos ya finalizado. Es muy satisfactorio porque es seguramente uno de los legados que este pleno va a dejar al instituto en su trabajo.
nuevo reglamento, su manual y su estructura orgánica. Siempre perfectibles, por supuesto. No es el último ni el definitivo, sino es el que nos funciona a nosotros ahora en este pleno. Todavía hasta hace unos minutos el comisionado Parra hizo algunas observaciones. Eso demuestra que ningún documento queda en definitivo como el último, más bien está en constante modificación. Y de esa forma ahora tenemos ya, y hay que estar satisfechos por ello, un trabajo bien consolidado en lo que corresponde a normatividad interna, reglamento, manual y estructura orgánica. Enhorabuena a todos por este trabajo. Felicidades. Y continuamos con el punto número 6, que es relativo a la aprobación del Código de Conducta de este instituto. En virtud de que también fue remitido con anterioridad dicho documento, solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Sí, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el Código de Conducta de este instituto. Muchas gracias, secretario. Nuevamente aquí también vale la pena felicitar el trabajo que se ha hecho desde la propuesta que estuvo empujando Rosario Mejía insistentemente del Comité de Ética, del Código de Conducta, de esta serie de normatividad y de creación de instituciones que permiten que tengamos un instituto en mejores condiciones para que podamos trabajar de manera más adecuada, siempre bordando en los principios de lo que ahora se llama integridad en general. Vienen quizás en el futuro nuevas normas de integridad institucional y bueno, qué bueno que tenemos ya Comité de Ética y esta mañana Código de Conducta. Enhorabuena por el trabajo de todos también. Desahogaremos ahora el punto número 7 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este primer bloque de proyectos de resolución les informo que no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque de proyectos no expuestos, emito voto particular en el engrose del recurso de revisión 12.327, ya que si bien comparto de manera general el sentido de la resolución, no coincido en el que no se reserven los datos relacionados a las placas de los vehículos oficiales asignados a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues dicho dato hace identificable de manera directa a los que van a bordo, lo cual podría generar un riesgo a su vida e integridad física. También emito voto en contra en los recursos de revisión 14.109 y acumulado 14.480, 74 diagonal 2023, 231 diagonal 2023 y 1006 diagonal 2023, ya que no comparto el criterio que no solo se reserve el nombre del personal operativo de seguridad pública, en este caso de los municipios de Toluca, Metepec, Tequixquiac, Atlacomulco y Temascaltepec, lo cual los hace identificables ante grupos criminales, ya que en atención a sus funciones se puede comprometer la seguridad pública, pues estos grupos pueden obstaculizar sus actividades de investigación y persecución de los delitos, lo cual causaría una vulneración a la seguridad. Bajo este enfoque, considero necesario reservar el cargo y área de personal operativo de seguridad pública, siendo esta una medida proporcional que la propia ley de la materia prevé como excepción para evitar la divulgación de información que atente contra la vida y seguridad pública. Emito voto en contra concurrente en el recurso de revisión 16.498,
ya que no comparto el sentido de la presente resolución al ordenar al sujeto obligado emita un acuerdo de incompetencia, pues en el presente asunto se advierte que se comunicó al particular dicha incompetencia y se le orientó sobre qué otros sujetos obligados pudieran contar con la información requerida, todo ello dentro del término previsto en el artículo 167, primer párrafo de la ley en la materia. Y estoy a favor de los demás recursos de revisión. Gracias, secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares. En el caso de los recursos 12.437, 13.987 acumulado y 241 del 2023, donde emito voto concurrente, toda vez que desde nuestra perspectiva, al haberse invocado actos consentidos por la ponencia resolutora, no procedía a dar vista a la Dirección General de Datos Personales, en virtud de que dichas documentales no formaron parte del análisis de la resolución. Ello en congruencia con el criterio 1-2020 del INAI, el cual refiere que ante su reconocimiento no debe formar parte del estudio de fondo de la resolución, y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, denominada actos consentidos tácitamente. En el caso de los proyectos 14.109 y acumulado, 14.480, 14.800, 15.102, 17.009, 74, 231 y 1.006 del 2023, ya que considero que para ordenar la reserva de la información es necesario analizar la causal que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva, donde se acredita el daño real, identificable y demostrable, que se causaría con la entrega de la información y que éste supere el interés público. En el caso del 17.289, en razón de que al haberse determinado la entrega de la información relacionada con las ciclovías en resolutivo, previa búsqueda exhaustiva y razonable, por haberse advertido fuente obligacional, no corresponde ordenar acuerdo de incompetencia en caso de que no se encuentren los documentos, sino, en mi punto de vista, acuerdo de inexistencia. En el 437 y acumulados, porque desde mi perspectiva la información que entregó el sujeto obligado al haber remitido a la Liga de Dipomex, donde se publican las actas del Cabildo, satisface parcialmente algunas de las solicitudes, por lo que no se debía ordenar su entrega nuevamente. Y corrijo, es 15.102 el que había hecho alusión en cuanto al voto particular. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Sí. Sí. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los recursos de revisión, emitiendo un voto disidente en el recurso 1688 y acumulados, porque si bien dentro de la resolución se argumenta que el sujeto obligado testó información que no es susceptible de ser clasificada como confidencial en las documentales remitidas, por lo que deberá entregar los recibos de nómina en una correcta versión pública. Desde el punto de vista de su servidora, se considera que la información a la que hace referencia a la ponencia sí contiene o se puede acceder a la información personal de los titulares de los datos, por lo que desde este punto únicamente se debió ordenar al sujeto obligado a hacer entrega del acuerdo del Comité de Transparencia que sustentara la versión pública de la información remitida en la respuesta. Emito un voto particular concurrente en el recurso 12.327, ya que considero que el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados vincula al nombre del servidor público que lo tiene asignado y debe ser considerada como reservada, ya que proporcionar dicho dato pues puede hacer plenamente identificable a las personas que lo tripulan. Emito un voto particular en los recursos 12.437,
13,987, 15,745 y 241 del 2023, este último, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección de Protección de Datos Personales, pues no hay motivos de inconformidad respecto a los documentales que estos los han motivado. Esto es que fueron actos consentidos, como ya lo ha manifestado mi compañero el comisionado Parra, por parte de la hora recurrente. Por ello, tampoco fueron analizadas de fondo por parte de la ponencia resolutora en ese sentido. Y al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Y por último, emito un voto disidente en el recurso 16,498, en virtud de que se ordena al sujeto obligado emitir el acuerdo de incompetencia, a pesar de que en el caso particular la incompetencia fue declarada por el sujeto obligado dentro del plazo establecido por la ley de la materia en el artículo 167, por lo que al haber realizado el mismo día que recibió la solicitud, se estima que se debió confirmar la respuesta, aunado a que dicha incompetencia ya es validada por el organismo garante, pues dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender el requerimiento señalado por el particular y asimismo orienta al particular para poder realizar las solicitudes de información al sujeto obligado, que probablemente sea el que detenta la información. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Gracias, secretario. Antes de emitir mi voto, quiero hacer mención de que nos acompaña aquí en el Pleno el licenciado Carlos Morlán, director de Vinculación Municipal del Poder Legislativo. Bienvenido, licenciado. Sí. Dele un saludo, por favor, al Contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, y dígale que estamos atentos cuando él quiera visitarnos también. Gracias, gracias. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo votos particulares en los recursos de revisión 14,109 y acumulado 14,480, 74, diagonal 23, 231, diagonal 23 y 1,006, diagonal 23, respetando lo que la Suprema Corte de Justicia ha señalado con relación a la controversia constitucional 325 de 2019, en donde la mayoría de sus integrantes sustentó medularmente que el nombre y cargo de personal sustantivo y administrativo que se vinculan a tareas de seguridad debe ser clasificado como reservado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. ¿Alguna aclaración que hacer? Sí, comisionado presidente, si me lo permite, únicamente una duda en un voto del comisionado Parra Noriega. Tomé nota de 15,012, comisionado. Es el número del voto particular. Sí, en vez de 15,102 era 15,012. Gracias, comisionado. Tomo nota de la precisión. Gracias. Perfecto. Y, comisionado, una vez recabada la votación de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1,688 y acumulados, 14,109 y acumulados, 14,480, 16,498, recursos de revisión de este año 74, 231 y 1,006 se aprueban por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes anunciados por algunos integrantes del Pleno. Respecto al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos con los votos que ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 7.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque emito voto en contra en el recurso de revisión 10,086, diagonal 2023, ya que en el presente asunto solo se reservó el nombre del personal operativo de seguridad pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, criterio que no comparto por los argumentos vertidos en el primer bloque. Y a favor de los demás recursos de revisión. Gracias. Comisionado Parra Noriega.
Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1086 de este año, ya que desde mi perspectiva se va a acreditar la prueba de daño en los términos ya expuestos. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos, señor secretario. Comisionado presidente. Estoy a favor del proyecto de resolución que se lista en el bloque y en congruencia con lo expuesto en el bloque anterior, formulo voto particular en el recurso de revisión 1086 al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Gracias, comisionadas y Secretario, comisionados. Quiero precisar, es 1086, no 10.086. Por favor, diagonal 2023. Muchas gracias, comisionado. Tomo nota de la precisión. Una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, comisionado presidente, le informo que, por lo que hace el recurso de revisión 1086, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado presidente, por lo que hace el resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 7.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor, sin embargo, emito voto en contra en el recurso de revisión 16.924, diagonal ICR 87, ya que, como lo he manifestado, no comparto el hecho que solo se reserve el nombre del personal operativo de seguridad pública, en este caso del municipio de Sinacantepec, por los argumentos señalados previamente. Gracias. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor, haciendo voto particular en el 16.924, diagonal ICR-87. De igual forma, porque desde mi punto de vista se debe acreditar la prueba de daño, como ya se expuso. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos, secretario. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan y en congruencia con lo ya expuesto, formulo voto particular en el recurso de revisión 16.924, diagonal ICR-87, al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Es todo, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace a este proyecto de resolución 16.924, diagonal ICR-87, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez, voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado presidente, y el resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Donato Guerra por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Donato Guerra por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el fundamento previamente referido. Gracias, secretario. El punto siguiente del orden del día es relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario que nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, les informo que contamos en este apartado con 6 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar la procedencia de la ampliación de las solicitudes realizadas por estos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 6 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 6 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos.
Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran 3 acuerdos en proceso de los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que, siendo las 12:32 de este 12 de abril de 2023, damos por concluida la 13ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Buena tarde. Saludos, buena tarde. Buenas tardes.